Muy buenos días, alumnos de Círculo 2. Prosiguiendo con nuestra clase de física, hoy día vamos a hacer el tema de estática 1. En realidad todo lo que nosotros vemos, todos los cuerpos que están a nuestro alcance, todas las cosas que están a nuestro alcance están en completo equilibrio. Aún están girando, a veces están en completo equilibrio. Entonces, quien se va a encargar de estudiar con algunas leyes que dio Newton y algunas consideraciones importantes, como el teorema de Lamy, el diagrama de cuerpo libre, va a ser la parte correspondiente de física llamado estática. Entonces, veremos un concepto. La estática es parte de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. ¿Y qué cosa es equilibrio? Un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración. Entonces tendremos, jóvenes, dos tipos de equilibrio. Un equilibrio estático y un equilibrio cinético. En el equilibrio estático, cuando un cuerpo no se mueve, ¿correcto? Cuando un cuerpo no se mueve, entonces estamos en el equilibrio estático. Y tendremos un equilibrio cinético cuando un cuerpo se mueve en línea recta a velocidad constante. ¿Está bien? Su aceleración es cero, pero se mueve con velocidad constante y el cuerpo se encuentra en equilibrio. A ese tipo de equilibrio le vamos a denominar equilibrio cinético. Luego nos interesa conocer el concepto de fuerza. ¿Qué cosa es fuerza? Se llama fuerza cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La interacción de dos o más cuerpos. Es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. En la parte de estática, jóvenes, es importante tener en consideración la primera condición de equilibrio, que dice fuerzas concurrentes en el plano. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces dicho cuerpo se encuentra en equilibrio, siempre y cuando todas las fuerzas sean concurrentes y coplanares. Se dice que dos o más fuerzas son coplanares cuando se encuentran en el mismo plano y concurrentes cuando ellos o su prolongación concurren a un mismo punto. La condición algebraica será que la resultante será igual a cero, resultante en el eje X es cero, sumatoria de fuerzas en el eje X cero, resultante en el eje Y cero, de donde la resultante total será igual a cero. En la condición algebraica debe de cumplirse que debe formar un polígono cerrado. O sea que para que un cuerpo esté en equilibrio, debe de formar un polígono cerrado. Para la parte de estática va a ser conveniente conocer el teorema de Lamy. Si un sólido se encontrase en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas, Lamy solo se cumple para tres fuerzas concurrentes y coplanares. Más fuerzas, ya Lamy no funciona. Entonces, si un cuerpo se encuentra bajo la acción de tres fuerzas concurrentes y coplanares, entonces el valor de cada fuerza será directamente proporcional al seno del ángulo que se le opone. F1 proporcional al seno de alfa, F2 proporcional al seno de beta, F3 proporcional al seno de teta. Luego es importante conocer las fuerzas en equilibrio, fuerzas internas, la tensión. La tensión es una fuerza interna que aparece ¿dónde? En el interior de una cuerda, un cable, una soga, una cadena, debido a que las fuerzas externas tratan de ¿qué? De alargarlo, lo tratan de estirar, ¿correcto? Siempre se grafican, jóvenes, saliendo del cuerpo. Siempre se grafican saliendo del cuerpo. Tengo acá un corte imaginario, entonces la tensión, no es que está viendo esta fuerza, siempre se grafica saliendo del cuerpo, ¿no? Tensión es igual a la fuerza en equilibrio. La otra fuerza interna es de compresión, de comprimir. Es aquella fuerza que aparece en el interior de un sólido rígido cuando
Las fuerzas externas tratan de comprimirlo, ¿también? De comprimir. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Se tratan de comprimir. Acá está, tratan de comprimir. Entonces aparece la fuerza de compresión que se opone a la fuerza que tratan de comprimir. Fuerza elástica. Bueno, la fuerza elástica, jóvenes, va a aparecer cuando nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Un resorte o muelle. Al igual que la fuerza de tensión, la fuerza elástica está presente en cualquier punto al interior de un resorte y se opone a las fuerzas deformadoras, tal como se muestra en el gráfico. Entonces, si yo tengo una fuerza que intenta deformar estirando de su condición inicial cero, lo estira, entonces esa fuerza, correcto, la fuerza elástica será igual a la constante K por la deformación o elongación. Elongación en movimiento armónico simple, acá se llamará deformación nada más o estiramiento del resorte, donde Fe será módulo de la fuerza elástica en Newton, X deformación del resorte en metros o centímetros, K constante de elasticidad que es proporcional y cuyo valor depende del material con que ha sido fabricante. ¿Está bien? Vamos a la parte medular de acá. ¿Qué cosa? El diagrama de cuerpo libre, conocido como DSL, jóvenes, la parte importantísima de que el alumno domine la parte de diagrama de cuerpo libre. Es la representación vectorial del conjunto de fuerzas que interaccionan en un determinado sistema, entendiéndose por interacción a las fuerzas que se tocan, se rozan o se atraen a la distancia. Tenemos acá entonces, por ejemplo, un bloque, su peso y la reacción R. Tengo acá un cuerpo, la tensión y el peso. Acá tenemos dos cuerdas y acá una tercera cuerda que está amarrada a un bloque. Sobre el bloque será la tensión y su peso. ¿Okay? Puedo tener también acá otro, tensión, peso, la reacción R o reacción normal. Tengo acá tensión, normal 2, el peso. Tengo acá el peso 1, tengo normal 1 y la tensión. Es la misma tensión porque es la misma cuerda que pasa limpiamente por esta polea fija. Tendremos acá en la esfera reacción 1, reacción 2 y el peso. Y acá voy a tener compresión 1, compresión 2, la tensión, porque la tensión es la que está haciendo que el bloque esté sujeto. Bien. Entonces, en la parte de estática, jóvenes, manejaremos la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La primera ley, llamada ley de inercia, dice, todo cuerpo permanece en estado de reposo, movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Por ejemplo, una persona que va montando su caballo, cuando el caballo arranca bruscamente, ¿no es cierto? Entonces la persona se va a ir hacia atrás porque tiende a conservar su estado de reposo. O un cuerpo que está dentro de un móvil que se va a una velocidad, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el móvil va a frenar bruscamente, ¿no es cierto? Entonces, su velocidad desde acá va a darse que diferente de cero, acá su velocidad vuelve cero el móvil, pero este no se va a volver cero. Va a salir lanzado hacia adelante. A esa propiedad le vamos a llamar inercia. Y la tercera ley de Newton, llamada ley de acción y reacción, quiere decir que cuando yo tengo dos cuerpos, ¿no es cierto?, que van a interaccionar, entonces va a haber una fuerza de acción y reacción del mismo módulo dirigidos en sentidos contrarios. ¿Pero por qué no se anulan? Porque están aplicados sobre cuerpos diferentes. Si la acción es de B sobre A, la reacción será de A sobre B. Sobre cuerpos diferentes actúa el principio de acción y reacción. Luego, también necesitamos conocer rozamiento, jóvenes. ¿Por qué? Porque es la parte importante de estática. Entonces, el rozamiento es aquella fuerza tangencial que aparece en la superficie de contacto de dos cuerpos cualquiera.
siempre se opone al movimiento o posible movimiento del cuerpo. Viene expresado la fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Puedo tener un plano inclinado o puedo tener un plano horizontal. La fuerza de rozamiento siempre se grafica en la superficie de contacto de los dos cuerpos, ¿ok? Siempre tangencial, ¿ves? Siempre tangencial. Entonces habrán dos tipos de rozamiento. Un rozamiento estático cuando ninguno de los cuerpos se mueve. Será igual coeficiente de rozamiento estático por la reacción normal. El coeficiente de rozamiento será mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Entonces, cuando yo aplico una fuerza F, la fuerza de rozamiento estático máximo será 1. Fuerza de rozamiento Fs, coeficiente de rozamiento estático US, y en reacción normal. Siempre el coeficiente de rozamiento será estático, será mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Bien. Entonces tenemos acá el rozamiento cinético. Se presenta cuando al menos uno de los cuerpos se mueve. Matemáticamente se expresa como la fricción cinética debe de ser igual al coeficiente de rozamiento cinético por la reacción normal. ¿Okay? Bien, con este marco teórico, jóvenes, vamos a ver ejercicio 1. Identifique el gráfico que represente el DCL, diagrama de cuerpo libre, del bloque B, si ambos bloques se encuentran en reposo. Entonces acá, en el bloque B, ¿qué va a pasar? Simple y llanamente tendremos su peso de B. Como está chocando en la superficie, la reacción normal. Y como este de acá está aplastando al bloque B, entonces la fuerza con la que va a aplastar es la fuerza elástica, porque el elástico tiene contacto con B. Será la fuerza K por X. Eso será el diagrama de cuerpo libre de B. Veamos ejercicio 2. En el sistema mostrado, el bloque A se desliza a velocidad constante hacia abajo. Determine el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Entonces, ¿qué pasa? El bloque B está acá. ¿Interacciona quién? La cuerda con el bloque, aparece una fuerza de tensión. Como está chocando acá en el bloque B con A, entonces hay una reacción normal del bloque A sobre B, N. Y hacia abajo estará su peso, el peso del bloque B. Entonces acá yo no puedo garantizar que sea perpendicular, ¿eh? No puedo garantizar que sea perpendicular. Acá sí, porque es una superficie lisa, ¿correcto? Ya. Ejercicio número 3, dice, se muestra una barra de 6,5 kilogramos en reposo y un conjunto de poleas, acá está, un conjunto de poleas, cada una de 0,5 kilogramos, ya. Determina la tensión en la cuerda 1, acá, ¿no? Cuerda 1, T1 será la que me pide. Y dice G vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos el DCL, acá en la barra, el peso, como la gravedad de 10, por 6,5, 65 newton. A esta tensión que acá, corte imaginario, le he llamado T. T viene por este lado, viene hasta acá, es T, pero acá no será T medio porque la polea tiene peso. Ponemos peso acá, T1, T1, y 2T1 más 5 es igual a T, de donde T1 será T menos 5 sobre 2. Este T1 es eso. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 en el equilibrio. Entonces la tensión T que se va arriba, más T1, que es esto, T menos 5 sobre 2, es igual a 65. Desarrollando, jóvenes, la tensión T vale 45. Luego, la tensión 1 que me piden calcular será 45 menos 5 entre 2. La tensión 1 sale 20 newton. ¿Qué sería la respuesta del problema? ¿Ok? Respuesta del problema. Vamos al ejercicio número 4, que dice, la esfera homogénea de 3,5 kilogramos
se encuentra en equilibrio. Si el dinamómetro indica 25 newton, ¿ok? Determina el módulo de la fuerza que ejerce la superficie cilíndrica lisa. Entonces, la superficie ejerce esto, la reacción normal, esta superficie cilíndrica. Tengo el peso. Si es 3,1 kilogramos, será 31 newton. Y tengo la tensión. Pero esta tensión es 25 newton, que es lo que va a marcar el dinamómetro, ¿correcto? Entonces, estas tres fuerzas lo llevamos a un triángulo vectorial. Tenemos acá el peso, tengo la reacción normal y el que está cerrando la tensión que marca el dinamómetro. Luego, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener acá que esto va a ser 90 grados. Esto será 16,74 por Pitágoras. X, que sería la reacción normal, X al cuadrado será 31 al cuadrado menos 25 al cuadrado. ¿Correcto? Luego, desarrollando, esto sale raíz cuadrada de 21 por 4, ¿ok? De esa manera, raíz cuadrada de 21 por 4. Ejercicio número 5, jóvenes. Dice, para mantener en equilibrio una esfera homogénea de 10 kilogramos de masa en la posición mostrada, una persona le ejerce una fuerza F a la esfera. Determine el valor mínimo de F. El valor mínimo de F será si F es perpendicular a la tensión, ¿correcto? Entonces ahí está el peso hacia abajo, la tensión T y la fuerza F. Entonces ubicamos estas tres fuerzas en un triángulo vectorial. La fuerza acá, la tensión y el peso. Luego, como esto es 53 grados, acá está 53, esto será 37, 3K, 4K, 5K. Pero 5K es igual a 100, de donde K vale ¿cuánto? 20. Si K vale 20, la fuerza F vale ¿cuánto? 80 newton. ¿Qué sería la respuesta del problema? Ejercicio número 6 dice, si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, determine la relación que existe entre los módulos de las tensiones en la cuerda 1 y 2. Para esto, hacemos lo siguiente, corte imaginario, aparece la tensión 1, corte imaginario, aparece la tensión 2, ¿correcto? Con sus ángulos respectivos y acá el peso hacia abajo. Entonces esta tensión 1 está haciendo un ángulo de 53, tensión 2, 53, tensión 1, 45. Descomponemos en una componente, T1 coseno de 45, T2 coseno de 53. Como está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. T1 por el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 debe de ser igual a T2 por el coseno de 53, que es 3 quintos. Este T1 queda ahí, T2 se va para abajo y desarrollando la relación de T1 sobre T2 vale 3 raíz de 2 sobre 5, ¿correcto? Muy bien. Vamos al ejercicio número 7. Una esfera de 8 kilogramos se encuentra en el interior de una caja, la cual se encuentra unida a un resorte de rigidez 200 newton sobre metro. Si en el estado de equilibrio el resorte se encuentra deformado 30 centímetros, determine la masa de la caja. Entonces, acá tengo peso de la esfera, 80 newton. Peso de la caja será masa de la caja por la gravedad. Y acá voy a tener la fuerza que ejerce el resorte, K por X, y la reacción normal, ¿correcto?, que voy a tener sobre la caja, N. Estas fuerzas lo llevo a un triángulo vectorial. Hacia abajo, 80 más mg. Acá tendré la normal y acá tendré K por X. Y el ángulo acá es 53, 37. Esto será igual a 3K. K por X igual a 3K. Reemplazando los datos, K vale ¿cuánto? 20 newton. Ya, 20 newton por metro. Entonces, como K es una constante, entonces acá
tengo 80 más mg, debe ser igual a 5K, que será igual a 100. Entonces, esto se va a restar. Entonces voy a tener 100 menos 80 es 20. Masa de la caja por la gravedad 10 es igual a 20. 0 con 0 se van. Y resulta que la masa de la caja vale 2 kilogramos, ¿correcto? Bien. Problema número 8. En el problema 8 sí hay que tener cuidado. En el problema número 8, jóvenes, tenemos lo siguiente. Para lograr sostener un bloque de 20 kilogramos mediante un conjunto de poleas ideales, ¿qué significa ideales? Que no tienen peso, ¿no? O el peso no es considerado. Calcular cuál será el módulo de la fuerza que el joven debería aplicar, ¿no? Al momento que jala. El desarrollo de la siguiente manera, jóvenes. La fuerza con la cual jala F será igual a la tensión T. Pasa limpiamente por acá, porque imaginario, la misma tensión. Pasa por acá, viene por este lado, la misma tensión. Estas dos tensiones se van hacia abajo, hacia arriba será 2T. 2T. Pasa limpiamente por esta polea, y acá corte imaginario es la misma tensión de acá por ser la misma cuerda, 2T. Hasta acá 2T. Observe esta cuerda que está acá, pasa limpiamente por esta polea, si acá es T, acá será T. Luego hacia abajo, la fuerza que irá hacia abajo con esta tensión será, tengo T más 2T, 4T hacia abajo. Entonces, al bloque le va a llegar una tensión de 4T. Entonces hemos dicho acá, en el bloque, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, de donde 4T es igual a 200, la tensión T vale 50. ¿Con qué fuerza debe jalar el joven? Con 50 newton, ¿no? Para levantar un bloque de 200. La cuarta parte, ¿no? O sea, cómo las poleas ahorran en el trabajo, ¿no? A ver, ejercicio número 9. En el ejercicio número 9, jóvenes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. En el gráfico se muestra un anillo, una esfera y un bloque. Un anillo, una esfera y un bloque, respectivamente. Si el sistema se mantiene en equilibrio, determine el módulo de la fuerza que ejerce la articulación al anillo. Entonces, como este va a jalar, acá tendremos en el bloque que esta tensión que aparece será igual al peso. ¿Está bien? Esta fuerza que aparece hacia arriba debe ser igual al peso que se va a ir hacia abajo. Ya. Entonces, la tensión vale 100 newton. Esta tensión limpiamente se va por acá, 100 newton. Tensión 100 newton. Acá está. Luego, esos 100 newton descompongo como 60 vertical y 80 horizontal. Acá voy a tener el peso, pero el peso que va a haber acá es el peso dado por la esfera, 2 kilogramos. ¿Correcto? 2 kilogramos. ¿Está bien? Fíjense, a ver, tenemos una esfera, ya está. Una esfera y un bloque cuya masa son 8 kilogramos. Ya, el bloque es 10, acá está 10. Este es 8 kilogramos del anillo y de la esfera que es 2. Ahí está, entonces acá tengo 20 newton del peso, acá 80 newton del anillo. Y esto de acá, entonces la reacción en la articulación, jóvenes, será R. Habrá una reacción vertical, RI, y una reacción horizontal, RX. Bien. Y esto ya hemos descompuesto, nos quedamos. Luego, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. La reacción horizontal debe ser igual a 80 newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. La reacción vertical debe de ser R más I es igual a 80 más 20, 100. De donde la reacción en el eje Y vale 40. Luego, la reacción total de la articulación será la raíz cuadrada de la reacción en el eje X al cuadrado, que es 80, más la reacción en el eje Y, que es 40 elevado al cuadrado. Desarrollando esto, jóvenes, me va a salir 40 raíz cuadrada de 5 newton. ¿Okay? Entonces, la parte más importante, en realidad, ¿qué cosa es? Que usted tenga en consideración, ¿qué cosa? El diagrama de cuerpo libre al momento que va a hacer
la descomposición de la fuerza, un correcto diagrama de cuerpo libre y luego la parte operativa, ¿no es cierto?, del equilibrio a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y es relativamente sencillo. Pero hay que tener en cuenta que las fuerzas debo descomponerlo de forma adecuada. ¿Okay? Solo así yo voy a poder realizar los cálculos de forma correcta y la operación que me debe dar la respuesta también que debe ser la indicada. ¿Okay? Muy bien, jóvenes. Con estos ejercicios, más el marco teórico que se ha visto, yo creo que ustedes pueden absolver de forma correcta la tarea que se les va a dejar. ¿Okay? Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy. Que tengan muy buenos días ustedes y será hasta la próxima clase.